Saludos para todos de parte de este servidor suyo, Raúl Valdemar Benítez, en el programa Mi Decisión Hoy. La siguiente reflexión es sobre la culpa y la gracia. Todos, en verdad, nos enfrentamos con la culpa y su impacto, que tiene que ver con sentir vergüenza, temor inclusive ante la condenación de la muerte y, por qué no decirlo, ataque a la dignidad. Lo único que puede en verdad ayudarnos a enfrentar el impacto de la culpa es la gracia de Dios a través del perdón. ¿Qué es la culpa? La culpa en verdad está relacionada con nuestra conciencia. La conciencia es el conocimiento interno que tenemos nosotros acerca del bien que debemos hacer y del mal que tenemos que evitar. La culpa es precisamente la conciencia de que hemos fallado en hacer lo debido, que hemos fallado en satisfacer las expectativas de alguien o que no hemos obedecido las regulaciones establecidas para el buen vivir personal, social o en relación con Dios. La culpabilidad está también asociada con la libertad. Pues si no hay libertad, ¿cómo podríamos nosotros ser responsables de nuestros mismos actos? Algunas veces, precisamente, queremos resolver el problema de la culpa desplazando esa responsabilidad. Eso es lo que hicieron los primeros padres, Adán y Eva. Cuando Adán fue interpelado acerca de lo que había hecho, él dijo: la mujer que me diste me dio de comer del árbol. En otras palabras, él desplazó la culpa o la responsabilidad a la mujer que Dios había hecho y al mismo Dios que era el creador. La mujer, Eva, hizo algo parecido. Ella dijo: la serpiente fue la que me engañó. Se puso en el papel de víctima, tratando de desplazar la responsabilidad, y si desplazaba la responsabilidad a alguien más, también desplazaba la culpa. Y eso es lo que todos tendemos a hacer. ¿Cómo es que funciona la culpa? ¿Cómo es que hay un ataque a nuestra misma dignidad? Nos sentimos indignos. Bien, ¿qué es la dignidad? La dignidad es precisamente esa formación de nuestros valores, dependiendo del desarrollo de nuestra identidad psicológica, nuestra identidad social y nuestra identidad espiritual. No olvidemos que lo social tiende a formarse antes que lo psicológico, en cuanto a identidad se refiere. En otras palabras, tomamos conciencia de quién está allí, que hay otros en nuestro medio, antes de tomar conciencia acerca de nosotros mismos. Lo que nosotros somos y lo que nosotros somos en relación con los demás es lo que constituye la moralidad. Pero la espiritualidad es lo que somos nosotros en relación con lo que somos asociado con los demás y con Dios. Eso es la espiritualidad. Dios está incluido. La dignidad está formada, la dignidad está influida, está determinada por esa identidad que tenemos nosotros en los tres aspectos: lo psicológico, lo social y lo espiritual. Por lo tanto, cuando hablamos de individualidad, ya que nosotros tenemos una identidad también social, no estamos hablando de ser independientes de otros, sino que somos interdependientes con otros. Y cuando hablamos en la espiritualidad de nuestra dignidad y de nuestra individualidad, también nosotros hemos de recordar que no es que seamos independientes ni de otros ni de Dios. Dependemos de Dios, somos sus criaturas, e interdependemos con otros. Nos mantenemos complementándonos unos con otros. Es por esto que cuando fallamos nosotros a las expectativas de otros en la sociedad, dentro del campo de la moralidad, sentimos ese sentimiento de culpa, o adquirimos o desarrollamos el sentimiento de culpa. Y cuando fallamos a las expectativas de Dios en lo espiritual, también nosotros tenemos el sentimiento de culpa. Este sentimiento de culpa está asociado precisamente con nuestra dignidad, cómo el hombre se forma. En la terapia tradicional
materialista en la que ni siquiera juega un papel Dios, se habla justamente de cómo el individuo tiene que aprender a aceptarse a sí mismo. Tiene que aprender a llevar el peso de la historia de su pasado y tiene también que lidiar con el sentimiento de culpa a fin de mantener su dignidad. En el cristianismo sabemos nosotros que también se habla de la realidad misma de la libertad que tenemos, de la afirmación nuestra como persona, de la aceptación de nosotros tal cual somos. Y luego, para que esto ocurra, nosotros tenemos que aprender también a lidiar con el sentimiento de culpa, para mantener firme nuestra dignidad. Pero ¿cómo tal cosa es posible? Si se introduce en el cristianismo el elemento de pecado, no solo como conductas erráticas o conductas que faltan al requerimiento, a la regulación de una ley, pero también como haber quebrado los votos de fidelidad o de conexión o de lealtad en una relación que tenemos con alguien y con Dios. Porque la espiritualidad no solamente tiene que ver con Dios, pero tiene que ver en nuestra conexión o con nuestra conexión con otros. El sentimiento de culpa viene cuando se ha fallado a estos elementos: a Dios, a los demás y a uno mismo. Porque nuestros fracasos, cuando no logramos lo que pretendíamos lograr, nos sentimos entonces culpables. Sobre todo si hicimos algo que estuvo en contra de lo que está asociado con el éxito. Nos sentimos culpables de no haber hecho lo que debimos haber hecho para alcanzar lo que queríamos alcanzar. Cuando estamos en la sociedad y no podemos nosotros ajustarnos porque no aceptamos las reglas o porque no vamos de acuerdo a las reglas, tenemos sentimiento de culpa. Y cuando aprendemos de Dios y tenemos esa luz del conocimiento del Evangelio y de lo que Dios demanda de sus hijos, entonces sentimos sentimiento de culpa. Eso le pasó al apóstol San Pablo. En el libro de Romanos capítulo 7 se habla de eso, que él sentía que había una ley dentro de él que lo llevaba cautivo al pecado y que había otra ley espiritual que estaba en pugna. Es eso mismo, él tenía el sentimiento de culpa y él dice que él no conocía el pecado sino a través de la ley, porque nunca hubiera conocido la concupiscencia si la ley no hubiese dicho no codiciarás. Por lo tanto, la ley ayudaba a activar sus sentidos, a despertar su conocimiento acerca de lo correcto y lo que es incorrecto. Y luego actuaba o reaccionaba y venía el sentimiento de culpa. Pero el apóstol Pablo no solamente habla de fallarle a una ley escrita, de fallarle a unas regulaciones determinadas para la sociedad, pero también habla de la conciencia que tenemos que vamos derecho a la muerte o a una condenación por haber estado alejados de Dios. Y en el capítulo 5 de ese mismo libro de Romanos, él habla de eso justamente, cómo el pecado entra por un hombre y por un hombre que pecó entró también la muerte por ese pecado, porque todos pecaron. En otras palabras, ahora el pecado o el sentimiento de culpa que está asociada con el pecado, no lo ve al pecado como faltarle a una regulación, sino al pecado como un estado de nuestra naturaleza pecaminosa. Y se corre de una vez a través de la historia, a través de los individuos, ese pensamiento y ese sentimiento de que estamos alejados de Dios y que estamos alejados de Dios por la voluntad misma de nosotros como criaturas, no porque Dios nos haya tirado fuera, lejos de Él. Y esto hace que desarrollemos un sentimiento de culpa. Ahora, ¿cómo se va a tratar este problema de la culpa? ¿Cómo Dios lo hace? Lo hace a través de la gracia. La Biblia habla claramente de la gracia salvadora de Dios, porque es necesaria para todos, puesto que todos pecaron, dijo el apóstol San Pablo en el capítulo 3 y verso 23 del libro de Romanos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lejos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Cómo podemos llegar a Dios? Dios es el que nos alcanza, de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note usted, se habla del acercamiento a Dios mediante la obra de Dios, que es la gracia. Ahora bien, esta gracia alcanza a todos. Y no pensemos nosotros con el sentimiento de culpa que hay un pecado o una condición inalcanzable por Dios. Porque el mismo libro de Romanos en el capítulo 5 y verso 20 dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No quiere decir que hubo la persona que estar pecando más y más, o tenía la persona que estar pecando más y más para saber que había más gracia. No, se refiere a que cuando con el conocimiento de la verdad, con el conocimiento o la luz de la misma ley de Dios, llegamos nosotros a entender cuán lejos estamos de Dios, entonces apreciamos más la gracia que Él nos ha dado. Es como un microscopio. Un microscopio no va a poner bacterias en el lugar, sino que descubre las bacterias. Cuando el Evangelio o la ley de Dios nos ayudan a entender la condición de la naturaleza humana, pecadora, alejada de Dios, entonces miramos nosotros cuán crítica es nuestra condición y llegamos a apreciar más la gracia de Dios. Y miramos que hay tanto que Dios está haciendo por nosotros. Hay un detalle más que yo quisiera recalcar en esto. A veces existe lo que le llaman la culpa corporativa, o sea, la culpa que sentimos a nivel de familia o a nivel de pueblo. El libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, capítulo 5, verso 7, dice el profeta que nosotros llevamos los pecados de nuestros padres y vamos a ser castigados por sus pecados. ¿Cómo es posible esto? Pero en el libro de Deuteronomio, en el Pentateuco, capítulo 24 y verso 16, dice la Biblia claramente que los padres no podrán pagar por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres. El que pecare, ese es el que morirá, o ese es el que se enfrentará al juicio. Lo mismo ocurre en los escritos del profeta Ezequiel, y habla que el alma que pecare es la que morirá. Y luego allí en el capítulo 14 del libro de Ezequiel y verso 14, dice el profeta claramente que si Noé, Daniel y Job estuvieran allí presentes en el grupo de personas, ellos salvarían por su vida, por su justicia, salvarían su vida, pero no la de otros que estén alrededor de ellos. Así es que no es tal cosa que hemos de llevar la culpa de los padres, ni los padres deben llevar la culpa de los hijos. Cada quien responderá delante de Dios. Esto es muy importante, porque casi siempre tendemos a cargar con la culpa de lo que ocurre en la familia. Recordemos que una vez que somos responsables, tenemos conciencia de algo de nuestras responsabilidades, somos también nosotros responsables de nuestro sentimiento de culpa y cómo lidiar con él. Y la gracia de Dios es la que nos va a ayudar para poder lidiar con este problema. No basta con pensar teóricamente, intelectualmente acerca del perdón. Es necesario estar seguro que se restablece una relación con Dios y una relación con los demás. Porque la gracia de Dios es una gracia salvadora y sanadora. No es un tratamiento para la culpa neurótica, para un problema psicológico. No. Es la gracia, el tratamiento para la solución para el problema espiritual del hombre, el pecado, la separación que el hombre tiene de Dios. Porque a través de la gracia somos acercados a Dios. La gracia es la que nos une definitivamente al cielo. La gracia es a través de la cual somos adoptados en una familia y ya no nos vamos a sentir alejados de Dios, pero cerca ahora de Él, perdonados. Vamos a entender tal cual somos. Vamos a aceptarnos como somos. Vamos a aceptar nuestro pasado. Vamos a aceptar nuestro presente. Pero vamos a aceptar también que aquí en nuestro presente está la relación que se ha restablecido con Dios, nuestro Redentor, Creador, Salvador. Bendiciones para ustedes y muy pronto vendremos con otra reflexión aquí en el programa Mi Decisión Hoy con su servidor Raúl Valdemar Benítez. Bendiciones nuevamente.